Baruch Hashem, ultra, mega poderes. Shalom. Deberíamos celebrar Shabbat todos los días. En la era mesiánica va a haber Shabbat todos los días. Si tú eres cristiano y no guardas Shabbat, tú no estás a la moda. Los cristianos guardamos Shabbat. Esa es la última moda. Viva el Shabbat. Bien. Miren esto. ¿Dónde están los cristianos que guardan Shabbat? Vamos aquí. Hay que guardar Shabbat de los miércoles, dice uno ahí. ¿Dónde está la gente que guardan Shabbat? Salgan al frente los que guardan Shabbat, los que no obedecen los decretos de Roma. Miren, hoy vamos a dar información sobre una maestría. Esto es una escuela rabínica. Es una escuela rabínica. Escuchen esto. A partir del 20 de noviembre, el rabino Dan Ben Abraham y un servidor vamos a estar dando una maestría en estudios hebraicos. Una maestría. Desde lo fundamental, que es la esencia del texto hebreo, que es donde tanta gente se pierde hoy, porque no hay muchas herramientas en el área de la cultura hebrea y la esencia del texto hebreo. Nosotros estaremos dando una maestría en estudios hebraicos, avalado por la Universidad Redime. Solo vamos a aceptar 50 estudiantes entre presenciales y online, por lo que el cupo es bien limitado, porque la idea es formar 50 maestros. Es como transfiriendo la antorcha, lo que haremos en este año de estudios hebraicos. Usted no puede desaprovechar esa oportunidad. Es la primera vez en la historia que el rabino y yo nos unimos para dar una maestría de este nivel. Y donde, si Yahweh me permite o nos permite, lo entregaremos todo. Preparando el relevo, lo que van a hacer el trabajo luego de nuestra ausencia dentro de este plano. Una maestría como esta tiene un costo de miles de dólares. Pero como va a tener el aval de la universidad y la certificación, cuando usted termine va a recibir su título de maestría. El registro cuesta 100 dólares, un único registro. Y cada módulo cuesta 100 dólares, un módulo por mes. Va a haber un módulo al mes, iniciando el 20 de noviembre con la visita de rabino Dan Ben Abraham, que va a estar aquí en el estado de New Jersey. Usted sabe que tenemos que romper con la ideología de querer opinar en temas de los cuales nosotros no sabemos nada. Mucha gente ama el pueblo de Israel, ama la cultura hebrea, ama los misterios hebraicos, ama los códigos, pero nunca se ha sentado a ser formado a este nivel, para luego de esta formación crear una voz con criterio que le permita ser de bendición a otros. Y la mayoría de creyentes de origen cristiano primero hablan y luego googlean. Entonces, en esta maestría de estudios hebraicos, nosotros también abordaremos el tema de la mística judía. El tema de la mística judía al más alto nivel. Son 12 módulos. Eso va a costar alrededor de 1.300 dólares completamente. Y ya para el que quiera sacar su título de maestría, tendrá un costo de 525 dólares
la opción al título y tendrá que presentar una tesis o un trabajo de grado de no menos de 50 páginas. Entonces, de eso se trata. Hoy tenemos invitado especial a nuestro amigo. Estoy mandándole la invitación. Él está en línea y no sé si puede entrar ya. Dan Ben Abraham. Los estudios hebraicos no hay becas. Los estudios hebraicos no tienen ese concepto de beca. Porque a la persona que busca una beca en los estudios hebraicos se le llama comer del pan de la vergüenza. Las personas que van a exponer esta clase, tanto a Rabí Dan como a 1000 personas, nos ha costado no un precio monetario, nos ha costado una vida, que es muy diferente. Dice Alex Ferreira, Jesús no cobró por ir a la cruz. Como Jesús no cobró por ir a la cruz, yo tampoco voy a cobrar por bloquearte. Mira cómo yo te bloqueo. Mira. Pongo mi dedo encima, te doy a bloquear y te bloqueo. Y también lo hice gratis. ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que se pueden hacer gratis. Incluso ese bloqueo que te acabo de dar, de forma gratuita, para que no estés comiendo del pan de la vergüenza. De gratis. Entonces, ya usted sabe. Si tienen alguna pregunta sobre esta maestría, ya desde hoy usted sabe que esos 50 espacios se van a llenar de una vez. Sí, eso es gratis, Wendy, eso es gratis. Esos espacios se van a llenar inmediatamente. Así que aproveche la bendición de poderse pagar su espacio. Regístrese. El registro cuesta $100. Es su inscripción, asegurando su espacio. Así que ya usted sabe, lo que quieran hacer su registro, Wendy, dígale a Yulisa, la encargada del registro es Yulisa. Si alguien de la iglesia me puede poner el número de Yulisa ahí, por favor, escríbame el número de Yulisa ahí para que las personas lo puedan tener y escribirle de una vez. El fundamento de Israel es bueno conocerlo. Es bueno conocer a profundidad la fe que hoy nosotros estamos practicando. El apóstol Pedro dice que tenemos que darle respuesta a todo el que demande razón de nuestra esperanza. A todo. Hay que darle esa respuesta. Pero si no tenemos una formación adecuada, es imposible que demos respuesta. Y estaremos pataleando y googleando y dando informaciones lejanas a la realidad. Es preocupante, es muy preocupante para quienes conocen del pensamiento hebreo, para quienes tienen conocimiento de esta materia. Es preocupante la avalancha de creyentes de origen gentil que entran a este movimiento de las raíces hebreas y que ahora, entrando al movimiento de las raíces hebreas, quieren entrar por la puerta de la sabiduría de la Kabbalah. No. Es imposible entrar a la mística hebrea, entrar al mundo hebraico, conocer al Dios de Israel. ¡Boom! De entrada en ese salto cuántico del pentecostalismo a la Kabbalah. No. Es un salto fatal. Antes, cuando tú sales como Abraham de Ur, debes atravesar ciertos lugares antes de llegar a una tierra prometida, utilizando la alegoría de que esa mística hebrea es la culminación del viaje. Desde los tiempos de Yeshua y cuando se inició
el movimiento rabínico, siempre la parte de la mística representó la parte posterior del estudio. Nunca se inició con mística. Obviamente a la gente le fascinaba el tema de lo místico. Y llegó un momento cuando los rabinos pusieron un cerco alrededor del estudio de la mística y dijeron que primero se estudiara 40 años la Torá y posteriormente la gente se iniciara en la mística. Digo mística porque para ese momento no existía el concepto de la sabiduría de la Kabbalah. Aquí les digo el número de Yulisa. La sabiduría de la Kabbalah para ese momento no existe. Entonces, ¿en qué consistía esa mística judía que se estudiaba al final de la culminación de los estudios hebraicos y que no era impartida directamente por un rabino, sino por un nivel más elevado, que es el caso del Jajam, que es alguien de quien emana la sabiduría? Aquí llegó el rabino Dan, déjame ver si puede entrar de nuevo. Ahí va la invitación. Rabino, le mandé la invitación. Entonces, por eso es muy importante que tú que tienes ese deseo de conocer al Dios de Israel, tú te formes en la Torá, tú te formes en los misterios hebraicos, tú te formes en lo que son los métodos hebraicos de tú tengas el fundamento de los misterios que oculta la Torá. Como decía Maimónides, todo lo que ha sido, es y será, se encuentra en la Torá. Repito, todo lo que ha sido el pasado, es presente y será futuro, se encuentra en la Torá. La Torá abarca las 3 dimensiones del ser humano: pasado, presente y futuro. Y la Torá es la representación del plano divino para las creaciones que él haría. Entonces, dentro de esa Torá hay puentes que se cruzan. Hay caminos dentro del mundo de la Torá. Lo que la mayoría de gente conoce es lo que está disponible en las redes sociales y a lo que tienen acceso, lo que buscan en Google. Por eso hablan de los 4 métodos de interpretación. No. Son 4 métodos de estilos literarios en que los libros fueron escritos. Y no es como que un libro que fue escrito en un nivel, en un eslabón, tiene más importancia que otro. El nivel más elevado es el nivel Pechá. El Pechá, mucha gente lo ve como el simple, pero es en esa simpleza donde se ocultan los mayores misterios. Misterios son cosas que nosotros lo tenemos en el frente, pero que son imposibles de comprender a menos que venga un maestro y la trace. A menos que venga, y la palabra trazar, cuando Pablo dice a Timoteo que trazas bien la palabra de verdad, utiliza la alegoría de la partera. Cuando las mujeres iban a dar a luz, buscaban una partera y la partera trazaba para poder traer vida. Sin Pechá no se llega al sol. Es que no es un lugar donde tú llegas. Porque el Pechá tiene su propio sol interno. Cada método de interpretación hebraico en sí dentro tiene 4 niveles más.
Y esos 4 que están adentro tienen 4 niveles más. Y esos 4 que están ahí dentro de ese tienen 4 niveles más. Y esos 4 tienen 4 niveles más. Y así se van expandiendo de forma infinita. O sea que en el nivel Hermes hay 4 niveles de adentro. Y luego de esos 4 niveles hay 4 niveles más. Y luego 4 niveles más. Y luego 4 niveles más, porque el estudio de la Torah es infinito. En el nivel So hay 4 niveles más. Y dentro de esos 4 niveles hay 4 niveles más. Y dentro de esos 4 niveles hay 4 niveles más. Y dentro de esos 4 niveles hay 4 niveles más. Es igual que el concepto de las 10 sefirot. Dentro de cada sefirot hay 10 sefirot más. Y dentro de esas 10 sefirot hay 10 sefirot más. Y dentro de esas 10 sefirot hay 10 sefirot más. Y dentro de esas 10 sefirot hay 10 sefirot más, hasta que abarcamos el infinito. Ya me encuentro a Rabino aquí, que no me deja entrar. Rabino, le envié la invitación ahí. Dele donde está dele donde está sale la camaguita ahí abajo. Dice Yeguinel, un niño no puede caminar sin gatear primero. Siempre tendrá problemas de desarrollo motor. Igual pasa con la espiritualidad. Si saltamos de etapa, siempre tendremos limitaciones. Y eso es lo que ha pasado. La Kavaná es buena la Kavaná de que todo el mundo quiera acercarse al Dios de Israel, pero no se acerca al Dios de Israel en el puente de la sabiduría de la Kabbalah. No podemos iniciar el viaje en la sabiduría de la Kabbalah. Los que quieran registrarse en la maestría de estudios hebraicos, repito, son solamente 50 personas que se van a preparar. Se van a preparar. Aquí me mandó la La tecnología se las trae, ¿no? Oye, con la tecnología, si Pablo hubiera tenido la tecnología, se había evitado muchos viajes. Yo siempre he pensado, Jairo, que si Rabino Shaul hubiese tenido estas tecnologías que nosotros tenemos, las cosas serían diferentes hoy día en el mundo. Llega bien fuerte. Rabino, ¿sabes qué? Le comentaba hace un rato aquí. Muchas personas, Rabino, no saben que dentro del estudio de la sabiduría de la Torah hay un misticismo judío. Hay un misticismo, hay una mística que yo he visto que usted cariñosamente la ha bautizado como Kabbalah Kochel. Mucha gente desconoce esa terminología. ¿En qué consiste, Rabino, la Kabbalah Kochel? Bueno, donde quiera que hay algo kosher es porque hay algo que no es kosher. Básicamente lo que viene pasando es que en los últimos 20 años aproximadamente han venido saliendo en las redes sociales y cada vez más y más y más clases de Kabbalah, clases de Kabbalah, clases de Kabbalah, clases de Kabbalah. Y promoviéndose centros de Kabbalah, centros de Kabbalah, centros de Kabbalah, y abriéndose centros de Kabbalah en diferentes lugares, etc. Y juntamente con estas clases de Kabbalah y con estos centros de Kabbalah vienen incorporados conceptos de meditación, conceptos de cierto tipo de posiciones de meditación, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la Kabbalah. Nada, absolutamente nada que ver con la Kabbalah. Y como, a ver, a la gente le atrae mucho lo que es el misticismo, a la gente le atrae mucho las cosas secretas. Dile a un niño, no puedes abrir
ese baúl que está ahí, suficiente que le diga, no puede abrir ese baúl para que él se interese en saber qué hay adentro de ese baúl. Wow. El hombre ha sido creado por Hashem mismo como una entidad mística. Nosotros somos místicos por naturaleza. Nos gusta aprender el porqué de las cosas. Yo recuerdo que, y creo que esta es una experiencia que se repite en la vida de todos los niños, pero en mi caso, yo recuerdo cuando apareció la televisión por primera vez delante de mis ojos, que yo veía los muñequitos. Wow. Pues a mí me sorprendió mi papá con un destornillador. ¿Sí? Aquellos televisores que tenían tenían unos tubos que emitían 10.000, 20.000 vatios, podían matar a una persona. Wow. Y me descubrió abriendo el televisor por atrás. Y entonces, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí, muchacho? Dice, es que quiero ver dónde duermen los muñequitos. Yo veía los muñequitos. Ay, Dios mío. Yo veía los muñequitos y en mi mente infantil, diseñada por Dios, pues esos muñequitos para mí dormían allá adentro, ¿no? Wow. Y yo daba cualquier cosa por saber qué es lo que había allá adentro. Entonces, el hombre es un ser explorador por naturaleza. Hashem nos ha creado así. Somos personas místicas por naturaleza. Y somos místicos en el sentido, cuando definimos misticismo como la habilidad para conectarte con Dios, la habilidad para conectarte con la espiritualidad, la habilidad para conectarte con el mundo que va más allá de la experiencia física. ¿Sí? Y ese misticismo se ve incluso en la ciencia. ¿Sí? Hoy día, por ejemplo, la física cuántica y la neurociencia cada vez están explorando aspectos de nuestra relación con el universo, nuestra relación con el medio ambiente, a niveles que nosotros no imaginábamos hace 30, 40 años atrás. La idea de universos paralelos, la idea de que posiblemente aquí mismo, ahora mismo, estén existiendo diferentes universos. Todas esas cosas son impresionantes. Nosotros tenemos esas experiencias místicas en la Torá. Si nosotros seguimos, por ejemplo, las escrituras hebreas, nosotros damos cuenta de que en la escritura hebrea hay misticismo, hay experiencias que superan al hombre, ¿sí? Hay experiencias que van más allá de lo cotidiano de las personas. Moisés tuvo experiencias místicas en el monte Sinaí. De hecho, cuando él, en una de las ocasiones que él baja del monte, su rostro irradia luz. Y los hijos de Israel no podían ni mirarlo porque su rostro irradiaba luz. El pueblo de Israel completo como nación tuvo experiencias místicas. Se frizó el rabino. Vamos a darle un par de minutos. Es una realidad, el pueblo de Israel como pueblo, tuvo sus propias experiencias místicas. Y es ese misticismo hebreo, que es un misticismo tan rico, tan saludable. David no utilizado el término Kabbalah Kochel, pero yo no me gusta mucho utilizar el término Kabbalah Kochel porque así de Kabbalah ya la gente se adentra y puede pensar que es lo mismo. Pero vamos aquí seguimos con el rabino Dan Ben Abraham. Ya, listo. Oye, ahí se ve súper bien ahora. Sí, te decía, por ejemplo, que en una ocasión la Torá registra cómo un profeta le pide a Dios que abra los ojos de uno de sus discípulos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y cuando sus ojos fueron abiertos, vio un universo paralelo.
Wow. En la realidad tangible de una guerra típica de la época, había otro mundo, había otra realidad. Wow. Entonces, Eso fue lo que le mostró ahí. esas son experiencias místicas. Nadie puede negar eso. La Torá está llena de esas expresiones. De hecho, muchas veces la persona misma está experimentando una experiencia mística y no tiene conciencia de esa experiencia hasta que vuelve en sí, en el mundo tangible, en el mundo material donde estamos. Un caso, por ejemplo, un caso de eso es, por ejemplo, Jacob en Betel, ¿sí? Él duerme, está dormido en la noche, tiene un sueño, una escalera, los ángeles que descienden y ascienden, una experiencia muy conocida, ¿no? Y después que él vivió esa experiencia, él dice, Hashem estaba aquí y yo no lo sabía. Wow. Hashem estaba aquí y yo no lo sabía. Abraham tuvo una experiencia igual. Abraham tuvo conciencia de que aquellos 3 hombres que habían llegado allí no eran hombres, mucho después de la experiencia misma. ¿Sí? Y así sucesivamente, el caso de Sansón, por ejemplo, la madre de Sansón tuvo una experiencia mística y ella no tenía idea de que realmente era un aviso del niño que iban a nacer. Su esposo también, Manoah, tuvo una experiencia mística. Los discípulos de Yeshua tuvieron experiencias místicas. Yeshua mismo, en un momento de su ministerio público, llevó a 3 de sus discípulos a orar con él y de pronto se transfigura delante de ellos. Eso es una experiencia mística. El misticismo de la Torah es un misticismo kosher. Es un misticismo donde kosher quiere decir aquello que está probado. Aquello que está probado, que no tiene elementos extraños a lo que está permitido por la Torah. ¿Sí? Una comida kosher, cuando tú ves compras una botella de agua, cuando compras un refresco, cuando compras una Coca-Cola, no le recomiendo a nadie Coca-Cola, pero cualquier cosa que compre en New York, en los grandes lugares donde tenemos comunidades judías por todos lados y mercado judío, por todos lados, en Amazon hoy día, en el mundo digital, etc. Cualquier producto que tenga el sello kosher, ¿sí? Que tenga el sello kosher, no significa que sea bueno para ti, necesariamente, ¿sí? Porque la Coca-Cola en Estados Unidos es kosher y no es apropiada para la salud. Pero ¿qué significa que la Coca-Cola es kosher? Que hay un rabino que supervisó ese procedimiento y nos asegura que en la fabricación de esa Coca-Cola no hay absolutamente ningún elemento prohibido por la Torah. Entonces, kosher significa, en primer lugar, algo que no está en contradicción con la Torah. Kosher significa algo que está permitido por la Torah y kosher significa algo que no tiene elementos extraños a la Torah. Eso no es la cábala que nosotros vemos hoy día en las redes sociales. La cábala que nosotros vemos en las redes sociales está lleno de un misticismo que es extraño a la Torah. Un misticismo que tiene elementos que no se encuentran en la Torah. Un misticismo que procede de la fusión de muchas ideologías, de muchas experiencias místicas de otros maestros, de otras escuelas, que no necesariamente son de la Torah. Y es por eso que hablamos de la cábala kosher, para diferenciarla de esa otra cábala, en la cual no podemos garantizarle a las personas que es kosher, sino que tiene elementos dentro de ella que son de dudosa procedencia. Entonces, eso es lo que necesitamos enseñarle a nuestra gente, que existe un misticismo, que existe una cábala. Cábala en el sentido de... De cabel, recibir. Sí. A ver, la palabra, el verbo cabel, tiene 2 acepciones en hebreo. Uno es recepción de algo que viene de una fuente segura, de tu maestro,
¿sí? Recibe la enseñanza de tu padre, recibe la enseñanza de tu madre, etc. Esa es una. Pero también conlleva la idea de aprender a mantener en equilibrio los opuestos, ¿sí? Mantener en equilibrio los opuestos. Día y noche, ¿sí? Día y noche. Son varón y hembra, ¿sí? Son realidades opuestas, positivo o negativo, son realidades opuestas. ¿Cómo yo puedo mantener esas realidades opuestas en mi vida sin que me destruyan? ¿Por qué? Porque las personas atraviesan por experiencia que son a veces contradictorias. Por ejemplo, muchas veces sucede esto, basta que una persona diga, oiga, voy a estudiar Torah, voy a esforzarme por guardar los preceptos, y no ha terminado de tomar esa decisión cuando las cosas comienzan a estar totalmente adversas para él, humanamente hablando, ¿sí? Claro. Entonces las cosas le vienen en contra. ¿Sí? Si antes le estaba yendo bien las cosas, ahora es un desastre, humanamente hablando, lo que está pasando. Gabino, me viene a la mente. Me estoy explicando. Sí, sí, ¿Sí? sí, está bien profundo. Entonces, mira el caso de Joseph. ¿Sí? Mira el caso de Joseph en Egipto. Un joven apuesto, un joven valiente, un muchacho sexy, ¿sí? Pero temeroso de Hashem. La esposa de Potifar le tiende una trampa para estar con él. Y no fue una trampa de un día, fue algo de todos los días, de todos los días, de todos los días. Hasta que llegó un momento en que Joseph no tuvo escape, no tuvo escape. El único escape que tuvo fue salir huyendo. Y todos conocemos la historia. Cuando uno ve a un joven tomando una decisión de ese nivel, cuando uno ve a un joven tomando una decisión en base a una ética impresionante que recibió de su papá, que recibió de su familia, uno dice, Baruch Hashem. ¿Y cuál fue el resultado de tomar esa decisión de no contaminarse con esa mujer? La cárcel. El resultado fue la cárcel. Sin embargo, la cárcel fue un proceso que él tuvo que vivir para luego llegar a ser el administrador de todo Egipto, cosa que no habría alcanzado nunca si se hubiese acostado con la esposa de Potifar. Entonces, ¿cómo mantener esos opuestos en perspectiva? Es ahí donde la Cábala Kosher viene en nuestro auxilio, para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Es ahí donde la Cábala Kosher va a ayudar a las personas a mantener ese equilibrio a través de la emuná, para que entendamos que aún en las circunstancias más difíciles y aún en los momentos más críticos que tú puedas vivir, ¿verdad? Aún en los momentos más críticos, siempre es posible ver la unidad de todas las cosas, porque Hashem tiene el control de todas las cosas, incluso aquellas que nosotros consideramos que son desastrosas y catastróficas en nuestras vidas. Entonces, Kabbalah Kosher te garantiza que esas experiencias místicas que se estudian de la Torah y que tú puedes vivirlas también, no tiene elementos que no procedan de la Torah, no tiene elementos que vayan en contra de la Torah, no tiene elementos que nieguen la grandeza de la Torah en todos sus niveles, ¿sí? En todos sus niveles. Y es a eso, específicamente a eso, a que nos referimos cuando hablamos de Kabbalah Kosher, Jairo. Yo estoy maravillado porque yo siempre me había preguntado por qué que el Gabino le llama Kabbalah Kosher. Pero hoy, y pensando lo que usted me remontaba, usted sabe que ya para los inicios de lo que fue la sabiduría de la Kabbalah, del mundo cabalístico, esos místicos que le tocó hacer la transición o servir de puente cuando la Kabbalah entra en su apogeo, cuando llega el libro del Zohar, cuando llega el concepto de la 10 Sefirot, esos místicos que se vieron arropados por esta nueva ola, uno de los más sobresalientes de ellos fue Abraham Abulafia,
Y Abulafia, cuando ve el sistema como esta nueva ola de misticismo llamado Kabbalah, viene a exponer el tema de la divinidad de Dios a través de la 10 Sefirot. Abulafia lo que responde diciendo que ese nuevo concepto viola el Shema Israel. Y ahora yo escuchándolo a usted, digo, verdaderamente Abulafia tenía razón. O sea, al este misticismo surgir y abrirse a otro misticismo sin el filtro de la Torá, trajo como consecuencia que lo que se adentró de otro misticismo violentaba y quebrantaba principios que ya estaban establecidos como mandamiento y como ley en la Torá. Entonces, por eso Abulafia decía, con la explicación que están dando de la 10 Sefirot, se han convertido en más idólatras que los mismos cristianos. Y él veía en esos conceptos de la 10 emanaciones divinas, él veía algo que violentaba lo que es el fundamento de Israel, que es el Shema y la unicidad del Dios de Israel, que es algo que no es negociable dentro del concepto del misticismo hebreo. O sea, ese misticismo que usted nos plantea es un misticismo sano y son iluminaciones, pero dentro del mismo texto. Yo pudiera hablarle que, por ejemplo, yo que tengo bastante tiempo leyendo todos los escritos suyos, me impactó mucho el testimonio suyo, que yo sé que fue una experiencia mística en el libro Raíces Hebreas del Cristianismo. Cómo esa experiencia mística le inicia en el viaje hacia regresar a la fuente de la Torá. O sea, eso es lo que está despertando en las naciones de la tierra. La voz de Efraín clamando. Ahora, ese trabajo que ya usted ha hecho por tantos años, se puede ver entorpecido si nosotros queremos llevar a la gente de una ignorancia total a un misticismo sin filtro. Porque entonces, esa gente que viene del pentecostalismo ya viene con ideas erróneas de Dios. Ya viene con conceptos trinitarios que hay que derribarlo. Entonces, si no hay un filtro, antes de conectar a esta gente nueva en el viaje del alma, en el viaje del camino de las raíces hebreas, si no hay un filtro de la Torá que le cree los fundamentos, que lo lleve a ellos a ir quitándose capas por capas los fundamentos y lo metemos de lleno a enseñarle a nadar en el océano Atlántico, la gente se va a ahogar. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y por eso es que esta escuela, esta maestría en estudios hebraicos, dirigida a preparar profesores, maestros. Usted quiere ser maestro de la Torá, tú no vas a aprender a ser maestro de la Torá en Google. No vas a aprender a ser maestro de la Torá en YouTube. Tú tienes que ser formado por un maestro también. Y por eso me gustaba la estructura que el rabino me está impartiendo en el sentido de la estructura de la alianza mesiánica israelita. Hay una organización que va desde lo básico hasta arriba, pero tú no puedes empezar desde arriba. Hay una organización, hay un esquema que debe ir trazándose. Absolutamente. No por leerte un libro de medicina tú eres médico, ¿sí? Así no es que funcionan las cosas. Entonces, por supuesto, vivimos en un mundo donde cada cual tiene libre albedrío y quiere hacer lo que quiera y nadie se lo puede impedir, ¿no? Pero si queremos ser transparentes, si queremos ser académicamente honestos y si queremos ser serios en lo que representamos, entonces tenemos que entender que hay grados de conocimiento, ¿sí? Grados de conocimiento. Y de esto tenemos ejemplos en la Torá. Tenemos ejemplos de la Torá. Yeshua mismo le dijo a sus discípulos, hay cosas que usted no está en capacidad de saber ahora, las van a saber después. En este momento usted no está en capacidad de atender estas cosas. Imagínate, maestro Jairo, si nosotros tomamos a un niño de 8 o 10 años y empezamos a enseñarle cálculo matemático, ¿el cálculo matemático es malo? No, el cálculo matemático es bueno. Todos hicimos cálculo matemático. Pero ¿cuándo aprendimos nosotros a hacer cálculo matemático?
¿En qué momento de nuestras vidas aprendimos a hacer cálculo matemático? Tú no puedes enseñarle cálculo matemático a un niño de tercer grado que todavía no se sabe las tablas de multiplicar. ¿Cómo le vas a estar enseñando cábala a alguien que no conoce ni siquiera lo básico de la Torá? ¿Cómo le vas a enseñar cábala a alguien que no sabe lo más mínimo de lo que significa guardar los preceptos de la Torá, de lo cual cada persona es responsable? Lo primero es enseñarle Torá. Lo primero es enseñarle los preceptos. Lo primero es enseñarle los mandamientos que aplican a cada uno. Y luego que esa persona pasó por esa etapa, entonces ir añadiendo sobre eso nuevos conceptos y nuevos conceptos, incluso hasta llegar a la parte mística de la Torá. La data que nosotros tenemos en la Torá contiene eventos que son místicos. Nosotros tenemos, la gente, por ejemplo, piensa, a veces las personas piensan que porque algo nuevo ellos conocen significa que sea nuevo para todo el mundo, y no necesariamente es así, ¿entiendes? La Kabbalah, por ejemplo, utiliza mucho el nivel Sod, y utiliza mucho la gematría, y utiliza mucho estas herramientas para encontrar ideas, y para encontrar conceptos, y para encontrar mensajes secretos detrás del texto de la Torá. Y eso no es nada nuevo, eso no es de la Kabbalah, eso está en la Torá, eso es parte del misticismo de la Torá. ¿Por qué, por ejemplo, en el Código Real, ¿sí? Nosotros encontramos en el Código Real, ¿por qué nosotros encontramos en el Código Real, por ejemplo, en la genealogía de Matíahu, 3 grupos de 14, y lo enfatiza, ¿ok? De esta persona a esta persona, 14 generaciones, de esta persona a esta persona, 14 generaciones, y de esta persona al nacimiento de Jesús, 14 generaciones. ¿Por qué se enfatiza 14, 14, 14? No significa para nada que esas son las únicas generaciones, por supuesto que no, que existían entre Abraham y Yeshua, por supuesto que había más de 14. Fueron las elegidas por el escritor judío, fueron elegidas porque representaban mejor el pensamiento que él quería transmitir. ¿Y cuál era ese pensamiento? Que Yeshua, el personaje que él está introduciéndonos, es un descendiente legítimo de David. Como David en hebreo, el valor gemátrico de David es 14, la Dalet, la Vav y la Dalet. David es 14, 4, 6 y 4. Entonces, 14, 14, 14. De modo que eso no es ningún descubrimiento del siglo XIV, del siglo XV. Eso es algo que manejaban los antiguos, parte del misticismo bíblico, ¿sí? Es parte del misticismo bíblico. Y eso es una de las cosas que enseñamos también a nuestra gente cuando llega el momento de conocerlo, ¿sí? Cuando llega el momento de conocerlo. Es igual maestro Jairo, que la sexualidad humana. Sí, la sexualidad humana. ¿A quién de nosotros como padres se le ocurriría estarle enseñando sexualidad a tu niño de 2 años, de 3 años? No, ese no es el momento para enseñarle sexualidad a un niño de 2 años, de 3 años. El mismo niño te va a ir diciendo cuando él necesita tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque su propio sistema hormonal en su desarrollo biológico va a ir mostrándole al niño que hay cosas que están cambiando en su cuerpo, y él necesita una explicación a esas cosas que están cambiando en su cuerpo. Y es ahí donde el padre, que es el tutor ideal para enseñarle al niño la sexualidad, que cuando comienza a ver esos cambios, comienza a darle la información que el niño necesita. Pero tomar a un niño de 3 o 4 años y forzarlo a conocer
las leyes de la sexualidad humana y cómo el hombre se forma y cómo llega al mundo, etcétera, etcétera, es un desastre educativo. Eso no es apropiado. Es exactamente lo que está pasando hoy día en la Cábala. Es un asunto que está suelto en las redes sociales. Maestros de Cábala que no reconocen a Yeshua como Mashiach, que se burlan de Yeshua como Mashiach, que tienen incluso la intención de robarle la fe a Yeshua como Mashiach, a aquellos que llegan intrigados por este misticismo y que no quieren pagar el precio de estudiar Torah. No quieren pagar el precio de estudiar mandamientos, de vivir los mandamientos, pero sí quieren estar en un nivel donde puedan mirar a los demás y decir, oh, yo estoy muy encima de todo eso. Entonces, estas cosas hay que aclararlas. Estas cosas, por eso es que desarrollé una serie completa en Hayim TV sobre Cábala. 13 clases, una detrás de la otra. Eso no significa que todo lo que se diga o se enseña en la Cábala esté equivocado. Hay cosas que son importantes, hay cosas que vienen del misticismo de la Torá. O sea, está tan mezclado. Sí, hay mucha parte que es tomada. Está tan mezclado. Y como no hay filtros ninguno, todo el que recibe eso se expone a los dos más grandes peligros que existen. Número uno, anular el sistema de perdón y expiación que contiene la Torá. Número uno, para los pecados que son perdonables según la ley de Moisés. Y número dos, peor o más crítico todavía, atenta contra el Goel anunciado por la Torá, que vendría a Sion para expiar los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. La Cábala que se enseña hoy día en las redes sociales y que procede del Zohar niega esas dos cosas y propone un sistema de expiación paralelo que anula la ley de Moisés y anula la ley de Mashiach. Ese es el más grande peligro que existe hoy día en la Cábala que nosotros vemos en las redes sociales. Y es por eso que tenemos que alertar al pueblo, alertarlo que no se dejen deslumbrar por ese tipo de cosas, que no se dejen deslumbrar por conceptos, que el mundo de la emanación, que el mundo de la creación, que el mundo oiga, vamos a entrar a mirar primero los mandamientos. Vamos a estudiar Torah en primer lugar. Y después vamos a verificar si esas ideas de la Sefirot, si esas ideas de los 4 universos que presenta la Cábala, si esas ideas tienen sustento o no en la Torah. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Rabino Shaul. Rabino Shaul dice que él tuvo una experiencia que subió al tercer cielo. ¿Sí? Que él subió al tercer cielo y en ese tercer cielo vio cosas y escuchó cosas que no encontró luego cómo explicarlas en el idioma humano. ¿Entiendes? Estas cosas están en la Torah. Es el misticismo de la Torah. Pero ese misticismo de la Torah no es para todo el mundo. Es un misticismo que se da como resultado de tu relación con Hashem, como resultado de tu caminar en la Torah, como resultado de tu andar en los mandamientos de Hashem. ¿Qué pasó con Enoch? Enoch se lo llevó Dios. Dice la Escritura que se lo llevó Dios. No vamos a analizar acá si murió o no murió. Se lo llevó Dios. ¿Pero por qué se lo llevó Dios? Dice la Torah, por ejemplo, que Noah fue un hombre justo en su generación. Y con Hashem caminó Noé. ¿Qué significa que Noé y Enoch caminaron con Hashem? Significa que guardaron los preceptos que Hashem había entregado para aquella generación. Y como guardaron esos preceptos y vivieron por ellos, eran sadiquín. Eran hombres que experimentaban una conexión profunda con Hashem. El tema está cuando una persona quiere tener una experiencia con Hashem sin guardar Torah, sin guardar los preceptos, porque la santidad, Jairo,
La santidad no es amar a Dios y hacer lo que a mí me da la gana. La santidad es amar a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada está establecido en la Torá. Entonces, vamos a enseñarle a Torá a la gente. Eso es la base de todo. Y sobre esa base vamos a construir un montón de cosas más que vienen de camino. ¿Cómo concluye el más grande sabio de su generación su libro Eclesiastés? Teme a Hashem y guarda sus preceptos, porque esto es el todo del hombre. Ama a Hashem y guarda sus preceptos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a enseñarle a nuestra generación los preceptos. Vamos a enseñarle a nuestra generación cuáles son las normativas de la Torá y cómo aplican esos preceptos de la Torá en tu experiencia y cómo esos preceptos de la Torá son capaces de traer corrección a tu alma, rectificación a tu alma, indicación del camino por el cual tú debes andar. Y en ese andar, en ese contacto con los mandamientos, te vas a ir imbuyendo con la mente de Dios, te vas a ir imbuyendo con la mentalidad de Dios. Y las experiencias espirituales seguirán como un resultado de tu obediencia a los mandamientos. Pero no es al revés. Entonces, una vez que colocamos las cosas en su lugar, en armonía, en equilibrio, los resultados van a ser extraordinarios. Javino, hay un libro que yo estuve leyendo que se llama Jesús y la Cábala, donde el autor plantea y dice que Jesús fue uno de los cabalistas más profundos. Yo me pregunto, si la Cábala es un concepto que nace en el siglo XIII, ¿cómo es que Jesús fue un cabalista? A ver, piensa, yo creo que hay muchos autores modernos que afirman que Yeshua fue un cabalista o que Rabí fue un cabalista porque aplican conceptos modernos a expresiones que aparecen en los dichos y enseñanzas tanto de Yeshua como del rabino Saúl de Tarso. Por ejemplo, Saúl de Tarso habla de las cosas profundas de Dios. Dice, sabiduría que no fue conocida por este mundo. Nosotros estamos enseñando la sabiduría oculta. La sabiduría que ninguno de los hombres de este mundo conoció, porque si lo hubiesen conocido, no hubiesen matado al autor de la Biblia. ¿Sí? O sea, Rab Saúl habla de una sabiduría oculta. Yeshua habló de términos que son totalmente metafísicos, como es el concepto. ¿Me estás viendo bien o se está dañando la señal? Ok. Por ejemplo, el concepto de Malhut Shamayim, el concepto del reino de Dios, es un concepto místico. Ninguno de nosotros tiene idea de cómo va a ser el reino de Dios y su justicia. Nosotros no tenemos idea cómo va a ser el reino de Dios y su justicia, del reino del cual Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? El reino del cual Jesús dijo, un hombre noble fue a recibir un reino y regresar. Y Yeshua habla del reino de Dios, que es un concepto místico para nosotros, no para Yeshua. Para Yeshua era algo muy real, no era nada de místico, pero para nosotros es místico en el sentido que está más allá de nuestras esferas físicas, ¿sí? ¿Cómo él lo relacionó? Él lo relacionó con conceptos que la gente conocía. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Se tomaba lo conocido para explicar lo desconocido. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que debe hacer un cabalista kosher. Un cabalista kosher debe tomar lo conocido y explicarte cosas de eso no conocido, sin que afecte el mensaje básico de la Torah. ¿Sí? Sin que afecte el mensaje básico de la Torah. Y Yeshua hizo eso. Rabino Saúl hizo eso. ¿Sí? Y si tú observas bien, todo el propósito de la Torah
todo el propósito de la Torá es místico, en el sentido de que trata del reino de los cielos y su momento de ser implantado aquí en la tierra. Eso es un concepto místico, porque ninguno de nosotros tiene idea de cómo va a ser el reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos que tomar de aquí, de allá. Sabemos que el reino de los cielos va a ser justicia, pero ¿qué tipo de justicia? Sabemos que el reino de los cielos no va a haber lágrimas, pero ¿por qué no va a haber lágrimas? Sabemos que el reino de los cielos no habrá hambre en la tierra, que los animales no harán violencia, que el niño podrá jugar con la serpiente. ¿Qué significa eso en términos de una experiencia social? Son cosas que hasta que no estemos ahí, no vamos a comprender en su totalidad. Entonces, desde ese punto de vista, el mensaje de la Torá es un mensaje que se proyecta en la historia hacia un final extraordinario, un final glorioso. Ese final glorioso no lo podemos nosotros reemplazar por ninguna otra cosa que no sea el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. No allá en Marte, no allá en otro universo, aquí en la tierra. Si tú miras el mensaje central del libro de Marot Elohim, el libro de Revelación, el mensaje central del libro de Revelación es este: los reinos del mundo han venido a ser del Hashem y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el final de la historia. Ese es el final. No podemos cambiar nosotros ese final. Entonces, la proyección profética de algo que todavía no conocemos en su totalidad es la redención final, es el reino de Dios, es Mashiach, es la edad mesiánica, es el mundo por venir. Si nosotros no tenemos eso claro, si nosotros pensamos que existen otros objetivos, simplemente no vamos a estar preparando a nuestra gente para aquello que es precisamente el propósito final de Hashem al darnos la Torá y al darnos a Mashiach. Entonces, estas cosas son importantes enseñarlas, y estas cosas son importantes que eduquemos a esta generación. ¿Para qué? Para que tengan los puntos de referencia, porque cuando tú tienes los puntos de referencia, cualquier cosa que venga, tú puedes determinar si es apropiado o si no es apropiado, si es kosher o si no es kosher. Pero si tú no tienes esos puntos de referencia, es fácilmente bebes todo, tragas todo, comes todo, después vienen los dolores de cabeza, después vienen las infecciones, después vienen los problemas. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Poner cercos de protección para que la gente que realmente anda buscando a Hashem con un corazón puro no sea desviado del camino con propuestas que al final del día atentan contra la Torá y contra el plan de redención de Hashem. Baruch Hashem. Gabino, gracias por los tiempos, Gabino. La gente se está registrando para su visita aquí en noviembre. El 20 de noviembre va a estar con nosotros Rabbi Dan Ben Abraham. Vamos a iniciar con lo que es la maestría en estudios hebraicos para formar maestros. ¿A usted le interesa el mundo de la Torá, de las raíces hebreas, del miticismo judío y conocer lo que fueron las bases de la sabiduría de la Kabbalah? Usted tiene que hacer esta maestría. Lo que pasa es que mucha gente quiere iniciarse en algo desde las redes sociales, desde lo que está accesible, desde la Biblia. Dice el mismo Pablo que algunos teniendo comezón de oír, Pablo lo profetizó. Había un montón de maestros que se amontonarían por la demanda de la gente y la comezón de oído.